Can Yaman y Demet Özdemir. El grito de "aléjate de nosotros" que lo dice todo. Madre mía, chicos, esto es fuerte. Acaba de explotar una bomba que pone patas arriba el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ese momento captado por las cámaras, donde se les escuchó gritar "aléjate de nosotros"? Pues resulta que la razón detrás de ese exabrupto no es nada de lo que habíamos imaginado. Agarraos que vienen curvas. Porque sí, todos pensábamos que era por la prensa, por los fans locos, por cualquier cosa de esas. Pero, ¿y si os digo que la cosa va mucho más allá? Que este grito aparentemente dirigido a alguien, en realidad es un mensaje para el mundo entero sobre lo que está pasando con su relación, o mejor dicho, lo que no está pasando. Para ser honestos, yo siempre he tenido mis dudas sobre si lo suyo era real o un montaje para la prensa. Mucho se especuló, ¿verdad? Que si un amor de película, que si destinos cruzados, la típica historia que nos encanta. Pero luego, de repente, ¡zas! Silencio. Y ahora, este grito. Aléjate de nosotros. ¿A quién le decían eso? ¿Era un momento de rabia contenida, de frustración total? Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les ha podido. Imaginaos ser dos de las personas más buscadas de Turquía, cada paso que dais, cada suspiro, es noticia. Y cuando te sientes acorralado, cuando no puedes ni tener un momento de paz, pues imagino que a cualquiera se le escapa algo así. Pero claro, en este caso, son ellos, Can y Demet. Y eso lo cambia todo. Muchos dicen que ese grito fue simplemente para que los paparazzi se apartaran, que no les dejaban ni respirar. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que ese "aléjate" era una señal clara. Una señal de que no querían más intromisiones en algo que ya era complicado. Quizás querían proteger lo poco que les quedaba de intimidad, o lo que intentaban reconstruir. ¿Por qué? Pensadlo bien, ¿por qué se pondrían tan nerviosos, tan alterados para soltar algo así? No fue un simple "por favor, un poco de espacio". Fue un grito. Un grito que suena a desesperación. Como si quisieran poner una barrera, un muro entre ellos y el resto del mundo. Dejadnos en paz, es lo que yo escucho. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente: ¿están intentando tener una segunda oportunidad? ¿Están en ese momento delicado donde cada paso en falso puede ser fatal para su relación? Si es así, entonces entiendo perfectamente el pánico. Imaginaos que estáis intentando arreglar las cosas con alguien, y de repente ¡boom! Aparecen 100 cámaras, 100 preguntas. ¿Te sentirías invadido, no? Lo que es seguro es que ese grito no fue gratuito. No fue una anécdota tonta. Fue un momento cumbre que nos dice muchísimo sobre la situación real que viven Can Yaman y Demet Özdemir. Algo se está cociendo a fuego lento, y ellos intentan que no se les queme. Así que la próxima vez que veáis un vídeo de ellos o leáis algo, recordad ese grito. Aléjate de nosotros. Es la clave. Es la petición de auxilio, la advertencia, la declaración de intenciones. Y la verdad, me da un poco de pena, porque se les veía tan bien juntos. Pero el mundo del espectáculo es así, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, la pregunta del millón que os lanzo a vosotros: ¿creéis que ese grito es la señal definitiva de que su relación está en punto muerto, o es más bien un intento desesperado por salvarla del huracán mediático?